a estudiar la palabra. Hoy estuve orando y pensando lo que ha sucedido en días anteriores, como iglesia también. Estuve orando y quise traer hoy un mensaje para cada uno de nosotros, para nuestro corazón. Y está basado en Josué capítulo 5. Abran sus Biblias por favor en el libro de Josué, Josué capítulo 5. Antes de continuar, antes de continuar en la carta a Tito, que también nos llevaremos pocas semanas, si Dios quiere, en Tito. Pero antes de entrar ahí quiero, y pensando en todo lo que ha ocurrido, lo acontecido la semana anterior, como iglesia, lo que ha ocurrido con nosotros, quiero traer delante de nosotros hoy un pasaje precioso que se encuentra ahí en el libro de Josué, capítulo 5, 1 al 15. De hecho, esta narrativa está conformada, esos 15 versículos, todo el capítulo es Josué capítulo 5, versos 1 al 15. Y como introducción quiero mencionar lo siguiente. El libro de Lamentaciones es un libro que es escrito por Jeremías unos siglos después del libro de Josué, 586 antes de Cristo. Jeremías compone o escribe el libro de Jeremías, pero también se piensa que en el momento en el que se está desarrollando el cautiverio por parte de Babilonia al pueblo de Judá, Jeremías también compone el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por este profeta y el libro de Lamentaciones fue escrito en un periodo oscuro en la historia del pueblo de Israel. Jerusalén había caído, el templo fue destruido, el pueblo había muerto por hambre y por otras situaciones. Ellos estaban exiliados en Babilonia. Y de entre estos 5 cantos fúnebres que conforman el libro del profeta Jeremías, el libro de Jeremías Lamentaciones, se encuentra un verso hermoso que todos conocemos. Esta frase hermosa: nuevas son sus misericordias cada mañana. Sí, Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Resumido en esta frase: nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios trató con su pueblo en ese entonces. Dios trata con su pueblo ahora mismo. Y si en ese propósito, y como dice el pasaje que arriba cité, por su misericordia no hemos sido consumidos, amados hermanos, Dios trata con nosotros como lo hizo con el pueblo de Israel. Hay traiciones, hay separaciones, hay divisiones, hay tristezas, hay malas intenciones. Hermanos, pero Dios a través de eso también trata con nosotros. Así que el pasaje que hoy tengo delante de ustedes es un pasaje de ánimo. ¿Qué es lo que quiere Dios de esta iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros para continuar la obra? Obviamente en esta iglesia, pero también en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dios trata con nosotros, amados hermanos, así como trató con el pueblo de Israel en aquel exilio. Ellos fueron advertidos. Pero Dios también trató con su pueblo cuando iba a entregarles esta tierra de la cual fueron llevados cautivos en el 586 antes de Cristo, en el 722 antes de Cristo, el reino del norte. Siglos atrás, cuando Dios iba a entregarles la tierra prometida, Dios celebra un pacto, concierta un pacto con el pueblo de Israel. Pero primeramente con un hombre llamado Abraham, ¿recuerdas? Génesis capítulo 12. Dios entra en una relación de pacto con Israel, pero antes de ello, lo podemos ver en Génesis 12 al 50, nos habla de esto que estoy refiriendo. En Génesis capítulo 1 y hasta el 11, Dios trata con la humanidad en general. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 50 del libro del Génesis, Dios trata con el pueblo de Israel y Dios trata con un hombre llamado Abraham. A este, Dios le promete bendiciones para él y para sus descendientes, y lo mismo que para el resto de la humanidad. En ese pacto Dios prometió a Abraham que de él haría una gran nación. Pero ¿qué se requiere para tener una gran nación? Primero, la gente, ¿verdad? El pueblo. Después, ¿qué tenemos nosotros que rige nuestra vida diaria como nación? Un gobernante, pero un documento,
la constitución, ¿verdad? ¿Qué necesitan para una nación? Una ley. Necesitaba el pueblo de Israel. Pero también se necesita la tierra que habitar, ¿verdad? Así que le prometió a Abraham, de a ti haré una gran nación. Pero para formar esa gran nación se necesita un pueblo, una ley y la tierra. El Génesis concluye al final, y al final de este precioso libro del Génesis, solo hay 75 personas. Todavía no es una gran nación. Entre Génesis y Éxodo transcurren 275 años aproximadamente, y en estos 275 años hay una explosión demográfica. La población asciende a 1.5 o 2 millones de personas. Entonces ya tenemos el primer elemento, el pueblo. ¿Qué necesitamos ahora? La ley que pueda regir la conducta, ¿verdad? Así que la ley es ese código de leyes para regir la vida y conducta de los israelitas. Ellos estuvieron esclavizados, Dios los liberta, llegan al monte Sinaí y ahí reciben su constitución, reciben la ley. Ya tenemos al pueblo, ya tenemos la ley, ¿qué es lo que hace falta? Dirían por ahí, ¿verdad? Una tierrita donde vivir. Es justamente el pasaje que vamos a estudiar hoy. Josué capítulo 5 es el momento culminante en que Dios va a entregar la tierra prometida. Josué capítulo 5 versos 1 al 5. Dios va a entregar la tierra prometida. Ya tenemos el pueblo, la ley, y aquí por primera vez Dios por medio de Josué, va a entregar la tierra prometida. Pero Dios, hermanos, quiere que ese pueblo, esa segunda generación, lo vamos a ver ahora, tiene que aprender lecciones espirituales antes de tomar la tierra prometida. Y piensen en nosotros, ¿qué Dios quiere de la iglesia bíblica El Faro antes de continuar la obra? Dios quiere obediencia, Josué 5, 1 al 9. Dios quiere que confiemos en Él, Josué 5, 10 al 12. Y Dios quiere que le adoremos solo a Él, Josué 5, versos 13 al 15. Esa es la lección para ellos, pero esa es la misma enseñanza para nosotros. Dios quiere esto de nosotros. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios quiere que su pueblo entienda eso. Pero ¿qué quiere Dios para nosotros? Quiere exactamente lo mismo, hermanos. Quiere obediencia, quiere confianza y quiere adoración solo a Él. Voy a leer Josué 5, 1 al 15. Ese es el pasaje que nos ocupa hoy. Obediencia, confianza y adoración es el título de la predicación hoy. Dice Josué en su capítulo 5, verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente,
Se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Verso 10. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así dice la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos das a estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres que de nosotros, Señor. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Tú sigues tratando con nosotros, sigues tratando con esta iglesia, Señor. ¿Qué debemos hacer, Padre? Lo sabemos. Ser obedientes, confiar en ti y adorarte solo a ti, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, encabezado número 1. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia solo a Jehová. Hermanos, Dios sigue tratando con nosotros. Dios nos continúa puliendo. Es la enseñanza que tiene este capítulo. Una adoración absoluta a nuestro Señor. Primer encabezado, Josué 5, 1 al 9. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia, hermanos. Obediencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y miren cómo Dios coloca el momento propicio cuando quiere bendecir un lugar. Cuando Dios tiene un propósito, Dios en su providencia y en su soberana voluntad, en su voluntad divina, Dios mueve los hilos de todo para acomodar las cosas. Porque un capítulo atrás, ¿qué pasó con ellos? Ahí en Josué capítulo 3, en la narrativa, atravesaron el Jordán. Dios detuvo el río Jordán como lo hizo en aquel momento en cuando los liberó Josué, Moisés en el Éxodo. Dios seca ahora el río Jordán, ¿verdad? Dios coloca el momento propicio para que este pueblo de Israel tome la tierra prometida. Josué, el pueblo de Israel va a atravesar, comandados por Josué. El Jordán se secó, el arca del pacto va con ellos, es decir, la presencia de Dios va con ellos. Y sobra decir que con eso lo tienen todo. Pero antes de que Dios les entregue la tierra prometida, tenía que darle lecciones a su pueblo. Esa tierra de la cual fueron llevados cautivos, lo que mencioné en la introducción cuando leímos, ¿sí? Esa tierra prometida sería entregada a ellos, pero Dios dice a su pueblo por medio de su siervo Josué: quiero obediencia, quiero su confianza y quiero adoración solo a mí. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Miren lo que hace Dios en primer lugar para que su pueblo pueda tomar en posesión la tierra prometida. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Hace temblar a tus enemigos y a mis enemigos. Cuando Dios tiene un propósito, Él mueve todo a su alrededor. Y escuchen lo que dice Josué 5.1, lo que no integra tanto la narrativa del capítulo 5, sino es lo anterior. Pero miren lo que dice Josué, miren lo que Dios hace con tus enemigos y con mis enemigos. Dice Josué 5.1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, escuchen lo que dice ahí, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
Literalmente el texto hebreo está diciendo que el corazón de los enemigos del pueblo de Israel se derretía, hermanos, de temor. Dios tenía un propósito, pero miren lo que hace con un agente externo, con los enemigos. Y miren lo que dice ahí atrás en Josué 2, 9 al 11. Escuchen lo que dice ahí. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Esta es la ramera que escondió a los dos espías. Josué 2, 9 al 11. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y arriba en la tierra. ¿Qué está haciendo Dios con los enemigos del pueblo, con los habitantes de Canaán, los amorreos, los saduceos? Que se resume en ello, son los cananeos. ¿Qué está haciendo Dios con ellos antes de entregar la tierra prometida? Está infundiendo terror, hermanos. Está infundiendo terror en los que pudieran ser los enemigos del pueblo de Israel, porque Dios quiere darle estas lecciones a su pueblo. Dios quiere darle esta lección a su pueblo. Si ellos esperaban que el Jordán los detuviera, Dios detuvo el río Jordán y ellos atravesaron. Cada detalle relatado por Josué prepara el terreno para avanzar hacia la posesión que Dios le prometió. Y Dios estaba cumpliendo algo que les prometió ahí en el Éxodo. Éxodo 23, 27, si me acompañan por favor. Miren lo que Dios prometió atrás. Éxodo 23, verso 27. Dice así: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es la promesa que Dios está dando a su pueblo. Regresamos a Josué 5. ¿Qué está haciendo Dios con el pueblo vecino? Les está infundiendo terror. Y nos recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si el hombre se empeña en dividir una iglesia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nosotros que permanecemos debemos ser obedientes a Jehová. Y debemos confiar en que Él, a veces sin darnos cuenta, nos quita enemigos del camino. Personas que pudieran en un momento determinado crear una división más grande, crear enemistades, crear dificultad en una iglesia. Dios quita lo que estorba para su obra. Dios lo quita de en medio, hermanos. Los vecinos estaban aterrorizados, pasaron el Jordán, Dios va con ellos. Y miren ahora la orden que Jehová da a Josué. No pierdan de vista los elementos. El pueblo está aterrorizado, están acampando ahí en Gilgal, un lugar que se conoce así, que después en ese lugar es muy significativo, porque ahí sería nombrado ¿quién después? El primer rey de Israel, Saúl. Así que es muy significativo. Primer elemento, el pueblo vecino está aterrorizado. Segundo elemento, Dios le dice a Josué, Josué siempre obediente, hermanos. Josué 5 versos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aralot se traduce como el valle de los prepucios, porque fueron sepultados ahí los prepucios cuando hizo la circuncisión. Valle de Aralot. Ahora, Josué hizo cuchillos de una piedra que es muy abundante en esa región. Josué hace unos cuchillos de piedra de pedernal, y obedece a Jehová y ahora va a circuncidar a esta segunda generación.
¿Por qué dice el texto en Josué 5:2 que debe circuncidarlos por segunda vez? ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque ¿a quién será entregada esta tierra prometida? A la segunda generación. La primera generación pereció en el desierto. Los hombres de batalla mueren en el desierto. Por eso ahora Josué recibe la orden de parte de Dios de circuncidar a los que no habían sido circuncidados. ¿Por qué? Porque esta segunda generación, ¿dónde y cuándo nació? En su peregrinar por el desierto esos 39 o 40 años. Recuerden, están a punto de tomar la tierra prometida. Es la segunda generación, lo que encontramos en Deuteronomio. Ajá. Por eso le dice, circuncídalos de nueva cuenta. Pero no es que vuelva a circuncidarlos, sino que la primera generación fue circuncidada y esta segunda generación será circuncidada. Y Josué es obediente a Dios y circuncida a esta segunda generación. Esta generación no fue circuncidada. Los varones de guerra habían muerto en el desierto durante el peregrinar. Esta cirugía, la circuncisión, era practicada por otros pueblos reconociendo la mayoría de edad. Pero para los israelitas, ¿qué significaba la circuncisión? ¿Recuerdan? Vamos a Génesis 17, versos 10 al 14. Génesis 17, versos 10 al 14. Miren lo precioso de Dios, hermanos, que sigue con esta segunda generación. Génesis 17, 10 al 14. ¿Qué significaba para ellos esta circuncisión? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y nosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué representa este pacto o esta circuncisión? El pacto que Dios hizo con ellos. Pero en el fondo lo que Dios está diciendo, ustedes me pertenecen. Así como la primera generación que murió me pertenecía y murió, lo veremos ahora, debido a su desobediencia, Dios está diciendo, en este que aún estoy con ustedes. El arca del pacto que simbolizaba, Josué capítulo 3, la presencia de Dios con su pueblo, continuaba con ellos. Hermanos, y es el mismo Dios que continúa con la iglesia bíblica, el Faro. Pero ¿qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de mí? Obediencia. ¿Qué hizo Josué? Fue obediente. ¿Qué hicieron los varones de guerra? Se dejaron circuncidar, obedeciendo a Jehová. Estas lecciones espirituales Dios quería mostrarle a su pueblo antes de entregarles la tierra prometida. ¿Qué Dios quiere para nosotros antes de continuar con la obra en este lugar? Que seamos obedientes completamente, hermanos. Obediencia absoluta. ¿Sí? Obediencia absoluta. Mediante la circuncisión Dios estaba diciendo, yo sigo con ustedes, ustedes me pertenecen, sean obedientes a mí. Tienen como ejemplo a la generación anterior que pereció en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Sigamos ahí en la narrativa. Josué 5, versículos 4 al 7. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, esta segunda generación, había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Por eso los circuncidó. Ahora, hermanos, ¿qué pasó? Miren, hay algo más aquí que debemos evitar, otra aplicación. ¿Qué pasó con la primera generación en el desierto y por qué les pasó? Miren lo que nos dice Números, versículos capítulo 14. Es bien interesante y es importante que vayamos a estos pasajes. Números 14, de hecho, si tu Biblia tiene ahí concordancia bíblica o tiene las citas, te da la cita de Números 14, 28 al 35. ¿Por qué la primera generación pereció en el desierto? Números 14, versos 28 al 35. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Voy a leer desde un versículo atrás para que veamos lo que ellos dicen. Voy a leer desde el 20, hermanos. Números 14, 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Verso 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahora morirán. Así que estos niños que dice que nacerán en el desierto y vagarán, es la segunda generación. Pero ¿cuál es la aplicación aquí para nosotros? Hermanos, Dios aborrece nuestra murmuración en su contra. Que todo el tiempo nos estemos quejando de Dios. Dice el Señor: sean obedientes. Es como seguir un mal ejemplo si ellos se hubiesen equivocado, hermano. Así como ellos lo pidieron, porque un capítulo atrás lo mencioné, unos versos atrás: ojalá muriéramos en el desierto. Pues el Señor dijo: bueno, eso tendrán. Debido a su rebeldía, debido a su murmuración. Otra aplicación: ¿qué debemos evitar? La murmuración, hermanos, en contra de nuestro Dios. A pesar de las circunstancias y adversidades y los vientos fuertes que pueden soplar en contra de esta iglesia, debemos evitar la murmuración. En toda enfermedad, en tu matrimonio, probablemente en una mala economía, en un trabajo que te está dando de comer, unos centavitos podríamos decir, evita la murmuración. Por el contrario, sé obediente a Jehová y agradece a Jehová por lo que tienes el día de hoy. ¿Qué lecciones tenía que aprender el pueblo antes de entregarles la tierra que fluye leche y miel, verdad? Antes de entregar la tierra que fluye leche y miel. Sí. Josué 4:13 dice que cerca de 40,000 hombres debían ser circuncidados. ¿Qué lecciones espirituales? La idea es esta, hermanos.
Segunda generación, el desierto ha quedado atrás, ya no son esclavos de Egipto. Ustedes me pertenecen. Dios quiere enseñarles que sean obedientes, contrario a lo que hizo la primera generación. Miren, si sus padres se equivocaron, no hagan lo mismo, dice el Señor ahí, ¿verdad? No sigan ese mismo patrón. Aunque la Escritura dice, si gustas al finalizar de la predicación, hermana, muchas gracias, hermana Gaby. La Escritura dice, hermanos, Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El pecado es individual, hermanos. Pero aquí coloca a la primera generación como ejemplo para ser obedientes y no caer en ello. Ahora, piensa en estos hombres. Seguramente hombres jóvenes, hombres de batalla, obviamente. El bullicio, querían ya tomar la tierra prometida, querían pelear, querían entrar. Señor, ya queremos nuestra tierra prometida, pero Dios dice, alto, es a mi manera. Primero tienen que aprender. Señor, queremos que la iglesia crezca, queremos que llegue mucha gente, etcétera. Y el Señor dice, alto, háganlo a mi manera. Sean obedientes a mí primero y yo lo haré. El Señor ha prometido bendición si somos obedientes. En la obediencia, hermanos, está la bendición. Pero el Señor nos dice, alto, deténganse, háganlo a mi manera. Hazlo a mi manera, Oscar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios quiere que las cosas sean a su manera, no a la nuestra. Dios quiere que confiemos en sus promesas. Dios quiere, hermanos, algo que nos cuesta mucho a todos, principalmente a mí, a ser pacientes. Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere que escuchemos ese silbo apacible que escuchó el profeta Elías. Elías esperaba encontrar en el ruido, en el tumulto, en el estruendo a Jehová, pero Jehová quería que escuchara ese silbo apacible. Dios quiere que escuches ese silbo apacible y seas obediente. Y por medio de la oración, escuches lo que Dios quiere que tú hagas. En esta iglesia, en esta iglesia. Un pasaje precioso el de Elías, cuando escuches el silbo apacible del Señor. Dios quiere eso, hermanos. Que vayamos en los pasos de Dios. Y en un sentido espiritual para nosotros estábamos incircuncisos. Pero escuchen lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 11 al 15, aplicándolo a nosotros. Colosenses 2, 11 al 15. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses 2, 11 al 15. En un sentido espiritual nosotros estábamos o éramos incircuncisos, pero miren lo que dice aquí Pablo. En los versículos anteriores está mencionando que Cristo es el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Cristo es todo, que Cristo lo llena todo. Y dice Colosenses 2, 11 al 15, en Él, en Cristo, en el que lo llena todo, dice Colosenses 2, 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, se entiende que habla de la regeneración en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, para nosotros en un sentido espiritual, el pecado ha quedado atrás, el desierto ha quedado atrás, Egipto ha quedado atrás. Ahora ya no somos incircuncisos. La circuncisión que Dios hizo por medio de Cristo es una circuncisión en nuestro corazón. Quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne, y ese corazón de carne en el nuevo pacto nos motiva a ser obedientes a Dios. El pecado ha quedado atrás. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere una vida santa. Es la lección que le está dando a su pueblo. Es como que Dios le dice a esta segunda generación, todos esos malos hábitos o hábitos pecaminosos que aprendieron en el desierto o que pudieron aprender de sus padres han quedado atrás. Ahora son una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Somos una nueva criatura. En un sentido espiritual, esa es la circuncisión para cada uno de nosotros. Y Dios quiere obediencia en cada uno de nosotros. Romanos 4:11 lo dice también en el contexto
de la justificación, dice Romanos 4:11. Vamos ahí, por favor, Romanos 4:11. Lo leímos en el estudio anterior. El contexto de la justificación, dice Pablo, contexto de la justificación, Romanos 4:1 al 5:21, pero escuchen lo que dice Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión, refiriéndose a Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 5:11, refiriéndose a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios quiere las cosas a su manera. Esta segunda generación necesitaba una circuncisión de corazón, lo cual se evidenciaba de forma externa, con esa cirugía realizada a cada uno de ellos. Regresamos a Josué, Josué 5, 7 al 9. Josué 5, 7 al 9. Ya leí el 7, voy a leer el 8 y el 9. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La idea es que hizo rodar. A continuación explicaré eso. Una vez más, primer elemento es que Dios aterroriza a los enemigos. Le dice a Josué, circuncídalos. Josué obedece. ¿Por qué lo circuncidó? Porque la primera generación pereció, esta segunda generación había sido circuncidada. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos? ¿O qué creen que hubiese pasado si Dios en su providencia no hubiese permitido? Es decir, ellos recibieron la circuncisión. La circuncisión es esta cirugía donde se elimina el prepucio del miembro viril. Nada más con nombrarlo me imagino lo doloroso que debe ser. De acuerdo a Génesis 34:25, cuando alguien era circuncidado, el peor dolor, acompañado de fiebre muy alta, el peor dolor era al tercer día, después de que eran circuncidados. Imagínense estos 40,000 hombres ahí, circuncidados, convalecientes, y llega el pueblo y los ataca. Pero ¿qué dice la escritura que hizo Dios? Josué 5:8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, ¿hasta qué? Hasta que sanaron. Una vez más, Dios haciendo los preparativos para entregar la tierra prometida. Dios está moviendo los hilos en tu vida cuando Dios quiere bendecirte. Dios está moviendo los hilos en esta iglesia cuando Dios quiere bendecir esta iglesia. Pero ¿qué quiere de nosotros? Obediencia. Obediencia a Jehová. Es lo que nos va mostrando el primer encabezado. Miren cómo la providencia de Dios actúa, hermanos. Ayer me platicaba mi esposa en la noche mientras, ella es la primera que escucha el sermón como 1000 veces, ¿verdad? Pero platicábamos de lo que ocurrió con Joni Eareckson Tada, pero yo no sabía lo que pasó. Sí conocen a Joni Eareckson Tada, una mujer que está, no sé si esta es la palabra correcta, parapléjica. Si no es así, corríjanme por favor. Bueno, cuando eso aconteció con ella, me estaba platicando ayer Janet, que ella iba a la iglesia todos los domingos, etcétera, pero que cuando se veía con su novio cometía cosas que no eran correctas, ¿verdad? Ya nos imaginamos qué. Ella lo dice en su testimonio. Entonces, Joni Eareckson en un momento se dio cuenta y le dio pavor eso y le dijo a Dios, Dios, haz lo que quieras conmigo para que esto deje de suceder. Entonces, creo que fue a nadar en algún lugar, estaba nadando, ella se lanza un clavado y llega a un lugar donde creo que la marea subió la arena, algo así. Entonces la mujer se pega en la cabeza, se queda inconsciente y ella quería salir porque se estaba ahogando y nada más dice mi esposa que ella con sus ojos miraba a su hermana, pero su hermana no se daba cuenta. Entonces me decía Janet, que un cangrejito, miren la providencia de Dios, hermanos, que un cangrejito le mordió el pie a la hermana y esto hizo que la hermana volteara y vio que Joni Eareckson se estaba muriendo y la rescató. Esa es la providencia de Dios, hermanos. Lo que está pasando con el pueblo de Israel. Dios dice, antes de que les entregue la tierra prometida, tienen que circuncidarse, porque si no sería maldición, como lo leímos en Génesis 10:14, ¿verdad?
Esa es la providencia de Dios, que cada situación que tú tienes en la vida, día a día, es la providencia de Dios, moviéndote hacia dónde, hacia su propósito eterno, hermanos. Así que cada desgracia, cada tristeza, cada triunfo, cada victoria es la providencia de Dios actuando en tu vida y actuando en mi vida. Es más, la soberanía y providencia de Dios es que estemos hoy aquí reunidos estudiando la palabra de Dios juntos. Miren cómo es nuestro maravilloso Dios. Y no se ha hablado de alguna batalla, ni habla de hombres de guerra, ¿verdad? Pero Dios no tuvo que utilizar nada, sino en su providencia y soberanía va preparando el entregarles la tierra prometida. Entregarles la tierra prometida. Imagínense esta cirugía, hermanos. Ujú. Imagínense esta cirugía. Muy dolorosa. Ujú. Sí, muy dolorosa. Versículo 9 dice que hizo rodar la burla. Lo que quiere decir en el hebreo es el oprobio. ¿Por qué dice en Josué 5:9 que hizo Josué 5:9? Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, porque la idea de la palabra Gilgal es que hizo rodar. ¿A qué se refiere? Que ha quitado de ellos la burla de Egipto, que ha quedado atrás la cautividad egipcia. Es decir, los egipcios ya no se van a burlar de ellos, porque imagínense que Egipto en algún momento diría o dijo: oye, los sacaste, aquí les dábamos carne, aquí comían bien, aunque los teníamos esclavizados, pero comían bien, los sacaste para llevarlos a morir en el desierto. Y dice el Señor: yo he quitado ese oprobio, lo he hecho rodar, ya no hay esa burla. Ajá. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha quitado ese pecado que nos asediaba. Dios nos ha limpiado de nuestro pecado, es la idea, y si lo aplicamos a nosotros. Ya no vivimos en ese pecado. Dios nos ha sacado de ahí si lo aplicamos a nosotros, hermanos. Primer encabezado, Dios quiere que seamos obedientes en cada área de nuestra vida. Dios quiere santidad porque somos nación santa, linaje escogido. Somos pueblo de Dios, dice primera de Pedro 1:9. Y Dios quiere que seamos obedientes. Dios tiene algo para este lugar, hermanos. No me cabe la menor duda. Pero quiere que aprendamos algo. Quiere que estemos en consonancia todos, hermanos. Sí, Dios quiere algo para este lugar. Segundo encabezado, confianza en Jehová. Josué 5:10-12. Segundo encabezado. Ya celebraron la circuncisión, por lo tanto, ahora pueden celebrar la Pascua. Josué 5:10. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquella tierra era una tierra agrícola. Así que celebran la circuncisión, comieron ahora ese fruto que se les había prometido. ¿Qué fue lo que pasó esa noche, de acuerdo a Éxodo 12, cuando el ángel de Jehová pasaría y atacaría o heriría a los primogénitos de Egipto? No así a su pueblo. Comieron la Pascua de una manera apresurada, ¿verdad? La primera Pascua, de hecho. Pero ¿qué pasa ahora? Que van a comer, se piensa que la tercera Pascua, esta segunda generación va a comer la tercera Pascua o segunda Pascua, piensan algunos, pero ahora de una manera llena de gozo, ya no de una manera acelerada, porque cuando hablamos del Éxodo capítulo 12, lo hicieron de una manera apresurada. Ahora van a celebrar la Pascua de una manera llena de dicha, llena de gozo, ¿sí? Disfrutando de esa tierra que fluye leche y miel. Sí, la iban a celebrar con gozo, con calma. Esto significaba también el fin del periodo del desierto. Ahora entran a un país agrícola. Sí. Y ahora Dios es fiel, quien provee de manera sobreabundante. Dice ahí, ¿qué comieron cuando estaban en el desierto? Maná. 40 años, hermanos, imagínense. ¿Qué vamos a comer mañana, mamá? Maná. ¿Y pasado? Maná. Imagínense.
Pero ¿saben qué pasa ahora, hermanos? Que van a comer del fruto de la tierra, de esa tierra que les habían prometido. Esta es la provisión de Dios para tu vida. Todos los días el Señor nos alimenta. Si el Señor se preocupa porque un ave sea alimentada, si el Señor sabe cuando un ave cae a tierra, si el Señor viste los lirios del campo, hermano, hermana, ¿no se preocupará por tu sustento diario y por mi sustento diario? Claro que se preocupa. Esa es la provisión de Dios para nosotros. ¿Qué Dios quiere de esta iglesia? Que confiemos en su provisión. Quizá las cuentas son altas, son grandes, pero Dios quiere que confíes en su provisión, porque viene de parte de Él. Dios quiere eso, hermanos, que confiemos en Él. Fiel es Dios que nos provee. Y fiel es Dios que nos ha proveído de ese Cordero Pascual que llega a nuestra vida y que queda tras la vida de pecado. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios quiere que confiemos en Él, porque Dios proveyó ese Cordero Pascual, dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios nos proveyó ese Cordero Pascual, quien murió por nosotros en la cruz y que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y hermanos, Dios provee todos los días lo que necesitas para comer. Probablemente no lo que tú quisieras, pero sí es sustento diario, lo que está haciendo ahora con su pueblo antes de entregarles la tierra prometida. Ha pasado un día sin que comas. La vida de mi esposa y la mía, hermanos, hace 2 o 3 años, miren, ha sido de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y debo reconocer con culpa que nuestro matrimonio tenía algunas dificultades en el sentido de que cada uno de nosotros descuidaba la responsabilidad que teníamos. Y no llegaba la bendición, y no llegaba, y murmurábamos. Yo primordialmente me quejaba. Pero cuando decidimos en la voluntad de Dios hacer las cosas como Él, miren, hermanos, bendición, bendición, bendición. Bueno, nos bendijo hasta con otro bebé después de 11 años juntos que no esperábamos. No esperábamos ya un hijo. Bueno, llegó esta bendición llamada Román. Así es nuestro Dios, hermanos. Pero quiere que le obedezcamos, aunque a veces obedecerle duele. ¿Verdad que duele? Y duele mucho, duele nuestro orgullo, duele nuestro corazón. Pero Dios dice, confía en mí, porque yo voy a proveer lo que necesitas. Dios va a proveer lo que esta iglesia necesita, maestros capacitados, hermanos que amen la obra, que quieran servir. Dios va a proveer a lo mejor en tu corazón ese deseo de servir incansablemente a la iglesia bíblica El Faro. Pero necesitas confiar verdaderamente, arrojarte al Señor. Es la circuncisión de corazón que hemos recibido. Dios quiere obediencia. Y si Dios ha de bendecir esta iglesia, primero necesitamos ser obedientes, esperar que sea en su tiempo. Él proveerá maestros bíblicos, ¿sí? Quiere renovar esta obra en su tiempo, pero debemos ocuparnos en ser obedientes y en confiar en su provisión, porque Dios va delante de nosotros. ¿Has escuchado la historia de un hombre de Bristol, Inglaterra, llamado George Mueller? Este hombre fundó diferentes o varios orfanatos en Inglaterra. Y cuenta la biografía de George Mueller que en ocasiones tenía ya los niños así, en filita, en las mesas para darles de comer, pero no tenía nada para darles de comer, solo el hambre de los niños. Y George Mueller iba a su alcoba, se arrodillaba y oraba. Señor, tú has prometido darnos el alimento para estos niños. Y providencialmente alguien iba, tocaba la puerta. Señor, aquí están estos panes que ya no alcanzamos a entregar. Señor, aquí está esta leche. ¿Quién mandaba eso? Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no confiar en un Dios tan bueno? Confiemos en Él, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y finalmente, tercer encabezado, adoración a Jehová.
Primera lección espiritual, debemos ser obedientes, confiar en Él. Adoración solo a Jehová. Josué 5, 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Imagínate la escena, por favor, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué, como un hombre de batalla en sus 80 años, imagínense a Josué delante de Jericó, las puertas estaban cerradas debido a que Israel estaba acechando, murallas altas, y Josué ahí pensando, ¿cómo le voy a hacer para introducir a este pueblo? A lo mejor estaba orando, a lo mejor desarrollando campañas, alguna estrategia militar, no sé. Y se aparece este hombre con una espada desenvainada. Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Sí. Eres de los nuestros a nuestros enemigos. Y aquí está la respuesta que le da el hombre con la espada desenvainada. ¿Quién es ese misterioso hombre? Sí. Antes de responder la pregunta, quiero decirte una cita. Las manifestaciones espectaculares de la gracia divina son de esperar cuando vamos por el camino recto del cumplimiento de nuestro deber. Ahora sí, dice el Josué 14, 5:14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Por qué Josué se postró? ¿Quién es este hombre con la espada desenvainada? ¿Quién es este hombre con la espada desenvainada? ¿Quién es ese misterioso hombre a quien Josué literalmente le dice la respuesta del hombre con la espada desenvainada? Josué literalmente le está diciendo, mira, no soy ni de este bando, no soy ni del otro bando, la victoria es mía. ¿Quién es este hombre? Tenemos aquí lo que se conoce en teología como una teofanía, una manifestación de Dios. Así que el que está ahí, nada más y nada menos es Cristo preencarnado con Josué para introducirlo a la tierra prometida. Y le acaba de decir, la victoria es mía. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Adoración solo a Él, postrarnos solo delante de Él. Ese es Josué, es una teofanía, viene del griego, theos y fanía, manifestación, una manifestación de Dios ahí con Josué. Y la teología sistemática del pastor MacArthur nos dice que es una referencia trinitaria al Mesías, es decir, el príncipe del ejército de Jehová y el Señor mismo. Por lo tanto, quien está ahí con Josué es Cristo preencarnado, hermanos. Con Josué, con la espada desenvainada que no tuvo que utilizar, porque sabemos de qué manera cayeron las murallas de Jericó, animando a Josué. Es el mismo que le dijo a Josué en el capítulo 1, Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, nadie te podrá hacer frente. Es el mismo que está ahí con Josué. Es Cristo preencarnado. Es el mismo que nos anima todos los días, hermanos. Es Cristo quien, como dice Juan en su prólogo, Juan 1:1 al 18, es Cristo quien revela a quién, revela a Dios. Cristo preencarnado. ¿Sí? Es el Verbo eterno del Padre, quien se aparece en el Antiguo Testamento de forma humana, antes de encarnar y tomar una verdadera naturaleza humana, que esto llega después con la encarnación. Así como lo hizo con Abraham en Génesis 12, 4 al 9, cómo se apareció Cristo preencarnado ahí en la tienda como un viajero, pero aquí se aparece a Josué como el príncipe, como el comandante supremo del ejército celestial y de los ejércitos terrenales también de nuestro Señor. Es el que le va a entregar la tierra prometida, pero ojo, antes de entregar la tierra prometida le dice el Señor a Josué, Josué, sean obedientes a mí, Josué, confíen en mí, Josué, adórenme solo a mí. Sí. Ahora lo hace con Josué para darle la victoria.
Leímos un pasaje paralelo, Éxodo 3, 1 al 5, nos hizo favor de leer nuestro hermano Mauro. ¿Qué hizo Moisés delante de la zarza o en la zarza? Y el Señor le dijo, quítate los pies, quítate el calzado porque estás en lugar santo. ¿Qué le dijo aquí este hombre? Lo mismo, relatos paralelos, eso hace la narrativa hebrea, relatos paralelos. Moisés, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es lugar santo. Josué se postra y le dice, el príncipe del ejército de Jehová, haz lo mismo, quítate el calzado. ¿Por qué? Porque está delante de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué se postró Josué? Porque reconoció quién era ese hombre con la espada desenvainada. ¿Por qué se postró Josué? Porque Josué adoró a ese hombre, Cristo preencarnado. ¿Por qué debemos postrarnos delante de Dios? Porque Él es nuestro Dios. Y porque quiere que solo le adoremos a Él, porque es un Dios celoso. Esa es la tercera lección de eso de ser encabezado. Y miren, lo cumplió más adelante ahí en el 6.2, Josué 6.2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No tienes que sacar ninguna espada, Josué. No debemos no quiero espiritualizar el pasaje, pero a veces nosotros decimos, esos muros son como nuestros problemas tan altos. Esto es espiritualizar el pasaje. Lo que el pasaje resalta es que el Señor va delante de nosotros y va con nosotros. Y el Señor es quien nos da la victoria. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes, confiar en Él y adorarlo solo a Él. Adorarlo solo a Él. Josué se postró, le adoró. No fueron necesarias tácticas. Esa es la clave, hermanos. Una alegre sumisión a Dios, confianza en Dios, adoración a Dios. En cada área de nuestra vida, ser obedientes a nuestro Señor. Cuando Cristo resucitado se aparece a Pablo, ahí camino a Damasco, Hechos 9:6, ¿qué hace Pablo? ¿Qué le dice al Señor Jesucristo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale hoy al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Señor, te damos gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Tantos detalles, Señor, que encontramos en tu palabra, que una vida no nos bastaría, no nos basta para estudiar tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a crecer en conocimiento y gracia en tu palabra, a ser obedientes a ti, Señor, a no desanimarnos nunca, por el contrario, Señor, caminar hacia tu propósito, siendo obedientes, de manera imperfecta, pero buscando ser obedientes a ti, Señor. Confiar absolutamente en ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor. No adorar a ningún hombre, no seguir a ningún hombre, Señor, sino solo a ti, amado Padre. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Confiamos en lo que harás en este lugar, Señor. Ayúdanos a hacer lo que está de nuestra parte. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.